ingresar a la Academia de Ciencia de los Estados Unidos. Hizo un postdoctorado en ese país, trabajó en el exterior, le fue muy bien. Sin embargo, él decidió volver al Uruguay. Fue uno de los referentes del GACH y además de destacarse por su aporte científico, se destacó desde el punto de vista de la comunicación, al hablarle a la población, transmitirle tranquilidad en un momento muy complicado. Hoy estaremos hablando con uno de los científicos más importantes de nuestro país. Hoy estaremos hablando con Rafael Radi. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la DOE. Creo que no aprovechamos el envión que teníamos para establecer esto de una forma mucho más consistente. Ese es un debe que nos quedó. Creo que a nivel de la sociedad, las buenas noticias son que la sociedad detectó que había un sistema científico. La reciente encuesta de la ANI sobre percepción pública de ciencia, tecnología e innovación dice que cerca de un 80% de la ciudadanía plantea que hay que mejorar el presupuesto de la ciencia, que cerca del 70% de la ciudadanía piensa que hacer ciencia es algo socialmente importante. Mover a la ciencia desde la periferia al centro de los temas de jerarquía nacional. Eso, como que ahí estamos todos de acuerdo. Bien. Eso no es un tema que se nos ocurrió a nosotros. Lo están haciendo un montón de países. La China acaba de crear un superministerio de ciencia, le subió el rango del Ministerio de Ciencia a superministerio de ciencia. Lo mismo está haciendo India y lo mismo están haciendo un montón de países. Pasan desde la periferia al centro de la agenda de la política nacional de la ciencia. Que sea una política de Estado, que sea consensuada, que tenga una institucionalidad mucho más potente que la tenemos. El formato ese, ¿cuál puede ser? Dentro de la academia, algunos pensamos que puede ser un formato tipo ministerio. Dentro de la academia, otros pensamos que puede ser un formato más tipo OPP. Y pueden haber otros diseños, pero sí tiene que tener un rango ministerial, sí tiene que tener una llegada permanente con todos los poderes de los ministerios y con el presidente de la República, y obviamente también dar cuentas al Parlamento Nacional. Y es un gran gusto que nos damos esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a recibir precisamente a Rafael Radi. Rafael, ¿cómo andas? Bienvenido a Lado B, un gusto tenerte por acá. Buenas noches, Wilmar, para ti y para todo tu equipo, un gusto compartir este rato contigo. Bueno, es un gusto recibirte. Podría empezar a leer tu currículum, se me va el programa entero. Puedo resumirlo como biomédico, bioquímico, científico, hincha de Liverpool. Esa última creo que te va a gustar también, me parece. Esa última es un signo, un sello de identidad de dónde vengo. Y bueno, y además de un momento muy intenso para el club. Exactamente, en la definición de campeonato una vez más, porque ya hace tiempo. Una vez más, sí, estos últimos años han sido realmente muy buenos. Sorpresivamente, todos los años Liverpool se está definiendo algo importante. Y bueno, la barriada de Belvedere y cercanías muy, muy feliz. La verdad que el barrio se para cuando juega Liverpool y bueno, mañana seguramente que es la primera final, en Belvedere seguramente pase lo mismo. Me quedo con eso, de Belvedere al mundo, ¿no? San Francisco, del Colegio San Francisco de Asís es muy importante en tu vida, te marcó mucho. Ahí empiezan un montón de cosas y te va marcando tu vida eso también, ¿no? Sí, Colegio San Francisco de Asís, es un colegio que se funda a finales del siglo XIX y que este año el liceo cumple 50 años, porque el liceo fue fundado en 1973. Mi padre fue alumno del Colegio San Francisco de Asís, tiene una gran influencia en la zona de Belvedere, Nuevo París, La Teja, Paso de la Arena. El oeste de la ciudad tiene ese colegio como una referencia y en los años que me tocó estar, que fueron 11, fue un lugar donde se respiró libertad, donde pudimos desarrollar valores en un momento del país que era básicamente dramático. Bueno, hace poco hubo una actividad muy linda que también participaste. Recién mencionabas los 50 años del liceo. En este 2023, donde se cumplen 50 años del golpe de Estado, además, también, ¿no? Hablando de resistencia, de un montón de situaciones. Uno de los que participó en esa actividad fue Ernesto Filippi, el ex árbitro de fútbol. Ya que estábamos hablando de fútbol, que dirigía un cuadro en ese momento. Era adscripto también, tengo entendido. Ernesto ingresó al San Francisco de Asís como adscripto el año que nosotros entramos al liceo. Ya era una persona vinculada al fútbol y estaba haciendo sus primeras armas como árbitro y mantuvo en paralelo su actividad en el Colegio San Francisco de Asís como adscripto y un referente y a medida que fue subiendo como juez que terminó siendo un juez internacional arbitrando un mundial. Claro. Así que bueno, Ernesto somos muy amigos. Ernesto estaba el otro día en esta jornada que tuvimos sobre
una mirada de lo que fue toda aquella época del San Francisco como un modelo de convivencia en el barrio, también de resistencia del autoritarismo y buscar formas alternativas de la libertad. Y en aquel momento todos nosotros, los que tuvimos aquel privilegio, lo vivíamos así. ¿Es verdad que Ernesto Filippi te regaló unas tarjetas oficiales que vos las usás en los congresos? Sí, Ernesto me regaló tarjetas oficiales de FIFA, una amarilla y una roja, y en la jerga de nuestros congresos, si las personas se están acercando al tiempo admitido, primero se le hace una seña y luego directamente se puede tocar un timbre, lo que sea. Bueno, yo desde hace algunos años adquirí el método de primero tarjeta amarilla y si se pasa el tiempo tarjeta roja, así que las tarjetas de Filippi han pasado el ámbito de la ciencia desde hace algunos años. Me despierta alguna risa que otra esa, me Sí, imagino, sin también, duda, hay cuando algún aparecen. sticker dando vuelta por ahí conmigo sacando la roja. Vos sabés que me llegó un sticker de WhatsApp que vos estás mostrando la roja, o sea que también trascendió eso. Hablábamos de los colegios, también pasás al Bauzá después, ¿no? En época de Sí. dictadura, un mundo completamente distinto, el liceo más poblado en ese momento, Sí. con muchos estudiantes. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo ingreso al Liceo Bauzá en el año 79, porque el San Francisco de Asís hasta el día de hoy tiene hasta cuarto año, o sea que quinto y sexto había que hacerlo en otro lugar. Entonces, por un tema de cercanía, desde Belvedere fui al Paso Molino Prado, el primer liceo que nos ofrecía quinto año cercano era el Liceo Bauzá, el liceo más poblado del país, con laboratorios excelentes, que espero que lo sigan manteniendo, pero notoriamente diferente en cuanto a su enfoque pedagógico y disciplinario de lo que teníamos en un ambiente que era de barrio, que era de amigos, que era de comunidad. Entonces, para mí realmente fue un shock pasar de ese ambiente de libertad, de contacto con el barrio, con las familias, con los vecinos, a pasar a un liceo donde te controlaban al ingreso el cuello, el pelo, no había una comunidad educativa, realmente vos entrabas a la hora que entrabas, salías a la hora que salías, y eso era todo, no había actividades extracurriculares. Entonces ese primer año, esos primeros meses en el Liceo Bauzá, para mí fueron muy impactantes. Los transité con cierto nivel de dificultad, desde el lado anímico, me fui reponiendo a ese nuevo escenario, y después tuve un muy buen sexto año en términos de rendimiento que me permitió luego entrar a una facultad de medicina donde había examen de ingreso. Así que sí le agradezco al Liceo Bauzá y a aquellos profesores, que obviamente eran profesores que hacían todo el mejor trabajo que podían, el haber sido un lugar donde la enseñanza de la física, de la química, de la biología era muy bueno, pero sin duda con un enfoque didáctico y disciplinario totalmente distópico, por fuera de lo que un joven necesita, y por suerte eso es parte del pasado, esperemos para siempre. Bueno, me quedo ahí en ese sexto, cuando entras a medicina, porque hoy, por ejemplo, hay doctorado de física aquí en el Uruguay. Y esto habla de una transformación del país, porque en ese momento, cuando vos en sexto ves qué tenés que hacer o qué querías hacer, no existía esta posibilidad. De hecho, vos te inclinás por la medicina, obviamente, pero cambió bastante el panorama en ese sentido, ¿no? Sí, esa pregunta es muy buena, porque en realidad mi vocación, yo diría que mi protovocación, mi prevocación, antes de tenerla totalmente definida, era por la ciencia. Buscar conocimiento de lo nuevo, ir a la frontera del conocimiento, con ideas muy rudimentarias, como puede tener cualquier muchacho de 15, 16, 17 años, pero me interesaba mucho la astronomía, la física, la química, la biología. Era interesado por esas cosas. Pero claro, en el momento que había que decidir, ¿qué hago? Seguramente si en Uruguay hubiese habido la posibilidad de hacer doctorados en física, en astrofísica, quizás el camino mío hubiese sido otro. Fui al lado de la medicina porque Uruguay tenía una tradición de investigación en ciencias médicas, venía de la época de Clemente Estable, luego de Roberto Caldeiro Barcia, la Facultad de Medicina tenía instalada una cierta capacidad científica y un poco por intuición fui por ese lado. Pero todos nosotros somos lo que somos y la influencia de nuestro contexto. En aquel Uruguay de aquel momento no era una opción hacer un doctorado en física. Hoy nuestros jóvenes sí tienen esa opción. Y ahí hubo una transformación fenomenal que comienza en el año 87, 88, con un acuerdo entre el gobierno nacional de la época, cuyo presidente era Julio María Sanguinetti, la Universidad de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Educación y Cultura, donde estaba De la Reta, para armar un programa que fue el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIVA, que es el primer programa a nivel nacional que genera las capacidades para que los estudiantes universitarios puedan hacer doctorados científicos
en informática, en matemática, en biología, en química, en física, ahora se han expandido a otras áreas. Y eso es un cambio sustancial en la vida del desarrollo científico del país. Cambio que pudimos notar en su total extensión en estos últimos años. Ahí está. Yo lo mencionaba recién, Rafael, en la introducción, un postdoctorado en Estados Unidos, trabajaste en Estados Unidos, te fue muy bien, ingresaste a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el primer uruguayo, ya que estamos con referencias futboleras como ganó un mundial, esto prácticamente. ¿Por qué volver al Uruguay? ¿Por qué volviste a nuestro país? Es una pregunta muy pertinente y es una pregunta que diría que tiene cierto nivel de recurrencia hacia mí mismo a lo largo de mi carrera y de la que sigo convencido que fue una buena decisión. La generación nuestra, la generación que transitó en los años iniciales en la universidad con intervención y que luego participamos de la salida de la intervención, que muchas veces se conoce como generación del 83, yo en realidad entro a la universidad en el 81, pero formo parte de un conjunto de personas que trabajaron en esa dirección, no de una forma central, pero yo creo que acompañando los procesos, sentíamos un gran compromiso por el Uruguay, una gran utopía por ser factores de transformación. Y bueno, ese compromiso quedó marcado en esa generación y hubo una cantidad de nosotros que nos fuimos al exterior, muchos a Francia, de ahí en parte viene la relación tan fuerte con Francia y la propia instalación del Institut Pasteur de Montevideo tiene que ver con aquella gente que en ese caso se fue a Francia y después volvió, en el caso mío a Estados Unidos y volví, otra gente se fue a Japón, pero muchísimas de esas personas fueron y sobre mitad de la década de los 90 volvimos y contribuimos a seguir construyendo ese programa, esos programas que al final de la década de los 80 estaban planteados, pero todavía eran bastante iniciales y algo débiles. Así que yo diría que la década de los 90, con ese retorno de gente que teníamos en el entorno de 30, 35, 40 años, el Uruguay tuvo un empuje muy grande en lo que fue la instalación de capacidades de investigación. Y bueno, la pregunta es ¿por qué volviste? Y bueno, porque quiero a mi país, porque sentía que este era un lugar donde podía hacer una pequeña contribución, sentía una gran responsabilidad sobre el apoyo que la Universidad de la República me había dado, permitiéndome que desde mi cargo de, en aquel momento asistente de la Facultad de Medicina en el Departamento de Bioquímica, pudiera ir, me mantuviera el cargo y después pudiera volver. Fuimos muy privilegiados y la universidad tuvo la visión de permitir que nos fuéramos y que volviéramos con un cargo. Y bueno, todo eso permitió volver. Yo me había puesto, de todos modos, una vara que era venir para hacer cosas que fueran transformadoras. Si en el grado que se pudiera, si en algún momento sentía que esa misión no podía llevarse adelante, entonces la decisión era volver a irme. Pero tuve la suerte y con el grupo de investigación que fuimos construyendo y los lazos con otras facultades y otros institutos de investigación y el apoyo de la universidad, que las cosas se fueron dando de una forma que siempre estábamos convencidos que un poquito mejor estábamos que el año anterior. Y así es que todavía estoy en este lugar al que entré en el año 81 a la Facultad de Medicina y en el que sigo yendo todos los días. Muy buena respuesta y un muy buen repaso. Uno piensa que para que un país pueda desarrollarse, pueda avanzar, es necesario un buen vínculo entre la política y la ciencia. Recién veíamos en el TEC Disparador un desayuno de búsqueda en el que fuiste protagonista, vos hablabas de la ciencia, hablaste de un montón de cosas, pero yo recuerdo que en la platea había un montón de precandidatos, estaba un expresidente, estaba Mujica en ese momento, Lucía Topolansky, el rector de la universidad, si no me equivoco también, había un montón de figuras importantes y vos hablabas precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo estamos parados en el Uruguay? Porque obviamente que te escuchan a la ciencia, porque la ciencia siempre habla. La ciencia siempre habla. El tema es que después, bueno, ¿qué se hace con lo que dice la ciencia? Si se aplican o no políticas adecuadas a eso. ¿Cómo estás viendo eso en el Uruguay? Lo del desayuno de búsqueda y la asistencia que hubo fue impactante en lo personal, pero también así me lo transmitieron los propios organizadores, porque efectivamente estaba desde Álvaro Delgado hasta Orsi, desde Pepe Mujica hasta Gurméndez, rector de la Universidad de la República, decanos, rectores de otras universidades, periodistas, en fin, políticos, público en general. Fue una buena
fue una buena representación, yo diría, de la diversidad del Uruguay. Y eso me gustó mucho. Naturalmente que para mí era un desafío hablarle a una audiencia tan, por un lado, tan selecta y por otro lado tan desafiante, en un momento donde no es menor pensar que estamos iniciando una campaña electoral. Y acá donde todo se mueve para un lado o para el otro en función de lo que uno dice, poder transmitir un lenguaje, con el lenguaje, la relevancia de lo que puede el aporte de la ciencia hacer en el futuro del Uruguay para que forme parte de las agendas de todos y que eso pueda ser una política de Estado, fue el eje de lo que se intentó transmitir en ese momento. Creo que se logró, de hecho tuvimos después de eso varios contactos con futuros candidatos a la presidencia, tenemos otras reuniones en preparación, lugar como presidente de la Academia de Ciencias, pero también como científico, y creo que hay un acuerdo bastante generalizado que el futuro de la nación, entre otras cosas, depende de que el sistema científico-tecnológico tenga un rol muy central en el futuro del Uruguay. Me cuesta pensar muchísimo que en las agendas y en los programas de los partidos políticos de cara al 2024 no haya un capítulo de ciencia y tecnología conectado al desarrollo nacional muy fuerte. Yo creo que sería un déficit garrafal, ahistórico, no tenerlo. Entonces, también mi posición era convocar a hacer ese esfuerzo de integrar eso, no como una cosa, como un cliché, como un adorno, como un adjetivo en un programa, está bueno decir ciencia y tecnología, punto. No, desarrollemos ideas, cómo lo vamos a instrumentar, cómo vamos a mejorar la institucionalidad, cómo vamos a mejorar el presupuesto y cómo vamos a conectar mejor la ciencia y tecnología con el desarrollo del país en todas las áreas. Hace muy pocos días estuve en el lanzamiento de un libro de una persona notable que tiene Uruguay, que es el economista Ricardo Pascale. Ricardo Pascale lanzó un libro llamado El Uruguay que nos debemos, y ahí plantea el trancazo que tiene el Uruguay y la necesidad de incorporarlo a la sociedad del conocimiento. Para mí fue algo muy grato, tenemos una excelente relación con Ricardo, escucharlo de un economista que viene de sectores que no son sectores identificados notoriamente con las ciencias duras o con el sistema científico de la matemática, la física y la química. Lo planteaba con una mirada desde la economía y del desarrollo para que el país tenga más recursos y que esos recursos puedan ser mejor utilizados. Entonces, creo que hay varias miradas que vienen de distintos lados que muestran que acá tiene que haber un foco, tiene que haber una centralidad. Esto lo están haciendo muchísimos países y Uruguay está a mitad de camino. Hace bastantes años que estamos a mitad de camino. No logramos pegar el nuevo salto. El periodo fundacional se completó, ya van más de 35 años de aquellas iniciativas post-dictadura que han dado el resultado que dieron, y ahora se necesita ir a un escalón superior, y hace varios años que lo tendríamos que haber hecho y el tiempo va pasando. Ahora, te escucho y pienso, ¿no?, en la política exterior, por ejemplo, porque se habla mucho de los TLC, el Tratado de Libre Comercio con China. Exacto. Y pienso en la diplomacia científica, por ejemplo, ¿no? Bueno, Uruguay está muy carente de todo esto. Esto de las cosas que hablamos en el desayuno de búsqueda, y también lo hemos hablado con distintos actores políticos, que Uruguay tiene que tener a la ciencia como parte de la diplomacia, por múltiples razones. Pero cuando uno va a hacer un tratado de lo que sea con el país que sea, el tema ciencia, tecnología, generación de conocimiento y patentes tiene que estar arriba de la mesa. Si no, nos estamos perdiendo una parte muy importante de la película. Hay posibles tratados de cooperación científica que podrían ser muy beneficiosos para el Uruguay. Evidentemente Uruguay no tiene los recursos para tener todas las infraestructuras de investigación de alto porte, pero podemos hacer convenios con Brasil, con Alemania, con Estados Unidos, con Francia. Algunos de estos convenios existen, pero hay que multiplicarlo por 10. Entonces no podés hacer un experimento importante en el Uruguay, tenés financiación para hacerlo en París y volvés. Y viceversa. No hay fondos específicos importantes para esto, no hay una mirada de conexión. Cuando se habla de los TLC se mira con una mirada exclusivamente comercial, yo diría. Lo mismo sufrimos con nuestras relaciones con Brasil, que tienen infraestructuras de investigación muy buenas, que Uruguay las usa muy poco. Tenemos algunas iniciativas chiquitas, pero por ahora todo es chiquito, necesitamos de vuelta otro escalón, y cuando uno va a hablar con cualquier otro país, sea China, Estados Unidos o Alemania, tiene que llevar a la ciencia como parte del menú. Porque además
la ciencia uruguaya está muy bien vista en el mundo, pese que, de vuelta, como el fútbol, jugamos en canchas más o menos, pero los mundiales hay que jugarlos en las mejores canchas. Ahí lo veíamos también en el disparador. Hablabas del Ministerio de la Ciencia. Un Ministerio de la Ciencia para el Uruguay. ¿Qué alcance tendría? ¿Qué impacto tendría? ¿O cómo debería estar dirigido, por ejemplo? Bueno, el tema de la institucionalidad de la ciencia, en primer lugar hay un tema conceptual que es que hay que ponerla muy arriba en lo que es la gestión de gobierno. No puede ser una dirección de tercer escalón puesta dentro de un ministerio. Con el objetivo que pueda atravesar todas las instituciones, digamos. Exacto, y que pueda tener un diálogo directo con el presidente de la República y con todos los ministros. Entonces ahí hay varios diseños posibles. Puede haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay muchos países que lo tienen. Pueden haber secretarías de Ciencia y Tecnología como hubo, pero se desarticuló. El gobierno anterior hizo una Secretaría de Ciencia y Tecnología. El gobierno actual decidió que esa estructura iba a ser sustituida por otra cosa, volvió a ser una dirección de ciencia y tecnología dentro del MEC. El MEC, más allá de los esfuerzos que ha hecho históricamente, no importa si el gobierno es del Partido Nacional o del Frente Amplio, no puede lidiar con los temas de la ciencia y la tecnología con el porte que tienen que tener hoy. Entonces hay que decidirse si se hace algo tipo OPP para la ciencia y la tecnología, algo como una secretaría o como un ministerio, pero que estar muy arriba en la capacidad de toma de decisiones, muy transversal, identificando problemas en todos los centros de actividad y con una proximidad al presidente de la República muy grande. El diseño, puede ser variado, pero tiene que pasar a un escalón superior y también ahí hay acuerdo. Se acabaron de terminar unas consultorías sobre el sistema de ciencia y tecnología que alentó el actual Ministerio de Educación y Cultura y es unánime que ese paso hay que darlo. Entonces, bueno, veamos qué ofrecen los partidos políticos en 2024 en ese sentido y nosotros estamos dispuestos a colaborar para ver cuál es el mejor diseño. Y eso es lo que desde la Academia de Ciencias queremos hacer. Colaborar en ese diseño porque por mandato de la ley, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay es un organismo de asesoramiento en políticas de ciencia y tecnología a los poderes del Estado. Te hemos visto en más de una ocasión reclamar mayor presupuesto para la ciencia. ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Bueno, estamos bastante estancados en un 0,4% del PBI. Solo para dar una idea, un target mínimo está en la zona del 2%. Nosotros hace 10 años habíamos acordado con los candidatos presidenciales de la elección 2015 llegar a un 1%, eso no ocurrió. Hay países muy pujantes como Corea del Sur que están en la zona del 6%, Alemania más cerca del 4%, Israel 3-4%, de PBIs muchos más grandes. Entonces lo que hay es un PBI dedicado a la ciencia y la tecnología que es suficiente para tener un sistema funcionando en condiciones basales, pero con grandes dificultades de pegar saltos de calidad y de inyectar conocimiento al sector productivo, que ese es uno de los grandes asuntos. La plata solo no resuelve el problema, tienen que haber políticas de articulación muy finas para que los generadores de conocimiento articulen con los demandantes de conocimiento. Y eso es todo un tema que no es nada fácil, pero hay muchos países pequeños que lo han hecho, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia en su época. Hoy nosotros producimos productos bastante primarios para una Finlandia que hacía lo mismo hace 50 años. Rafael, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Rafael Radi. Rafael, vos seguramente, muchos científicos, científicas nos preguntamos, nosotros los periodistas nos preguntamos sobre la utilidad de la ciencia, ¿no? En el desarrollo de un país, en tu caso también el foco de investigación, tu foco de investigación en la medicina, el inicio de enfermedades, entre otras cosas, por ejemplo, proceso de envejecimiento. Hace poco nos enteramos de algunos datos preliminares del censo que hablan de una población que está envejecida, la del Uruguay. ¿Cómo estamos parados? ¿Qué lectura tenés de toda esta situación? Bueno, Uruguay tiene una evolución demográfica que está viéndose básicamente en el mundo occidental, pero ya no solo en el mundo occidental, donde en el año 2019, 2020 ocurre por primera vez en la historia de la humanidad un hecho
y es que la cantidad de personas en el planeta mayor de 65 años supera a la cantidad de personas menor de 5 años. O sea que se empieza a invertir esa estructura demográfica, hay un aumento de la expectativa de vida, que no necesariamente va acompañada con el mismo aumento de la expectativa de salud. Ese es un concepto muy importante. Recuerdo haber participado al comienzo de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, que me pidieron una conferencia sobre envejecimiento en el Uruguay, expectativa de vida, expectativa de salud. O sea que ese es un tema crítico para el futuro del Uruguay, por todas las implicancias que tiene, sanitarias, sociales, económicas. Y un gran desafío de la medicina de nuestros días y del sistema de salud es cómo ese aumento de la expectativa de vida se acompaña de un aumento de la expectativa de salud, porque además las enfermedades neurodegenerativas del envejecimiento cerebral, cuando vos tenés poblaciones donde los más 85 ya no son tan raros y los más 100 tampoco van a empezar a ser tan raros, es un tema gigante. Entonces, parte de lo que el sistema científico nacional tiene que empezar a encarar, y no lo ha hecho, en parte porque no hay estímulos para hacerlo, pero cuando uno piensa en un concepto de sistema de seguridad social, cuando uno piensa en una idea de un sistema nacional de cuidados, hay que tener una dimensión científica sobre eso. ¿Qué es el cuidado? ¿Dejar que una persona envejezca, que pierda independencia y ponerle a una persona al lado que lo cuide 24 horas? ¿O parte del cuidado tiene que ver cómo esa persona envejece de la forma más saludable y mantiene su independencia? Entonces, ahí hay una dimensión científica que hay que abordar y que, por ejemplo, en los países centrales, Estados Unidos, Inglaterra, de hace 40 años tienen institutos nacionales de envejecimiento que estudian la biología del envejecimiento y acciones para que las poblaciones envejezcan de forma más saludable. Entonces, la gerociencia en Uruguay está en un estado absolutamente embrionario. Creo que ahí debería haber un foco de áreas de investigación donde tener un apoyo decisivo en una posible expansión presupuestal y que eso a su vez articule con todo el sistema de salud y con todo lo que es la promoción de salud y el envejecimiento saludable. Ya estamos hablando envejecimiento del sistema nervioso, envejecimiento y colapso del aparato locomotor. La primer causa de hándicap de las personas mayores no es la neurodegeneración, sino es la incapacidad de moverse. El aparato locomotor, el músculo que se pierde, la osteoporosis, las fracturas. Entonces hay una cantidad de elementos ahí que hay que pensar en clave científica, no solamente para publicar trabajos científicos de alta calidad y formar gente que van a ser los futuros profesores de la facultad, los futuros médicos, sino también para dar estrategias a nivel poblacional que redunden en una mejor calidad de vida de la población, para juntar la expectativa de vida que crece con la expectativa de salud. Ese es un problema en el mundo y es un problema que Uruguay tiene las capacidades científicas, por lo menos la base, como para empezar a encararlo. Por decir un tema. Sí, pero muy interesante y presenta un montón de desafíos por lo que contás también. Exacto. ¿Qué lección nos dejó la pandemia, Rafael? Bueno, la pandemia nos dejó muchas lecciones a nivel de la medicina y del sistema científico. Yo creo que la pandemia, entre otras cosas, demostró la utilidad de la ciencia. Cuando se habla del valor de la ciencia, hay gente que escribe sobre el valor de la ciencia. Hay un ensayo del matemático Henri Poincaré de comienzos del siglo XX llamado El valor de la ciencia. Hay otro ensayo del premio Nobel de Física norteamericano Richard Feynman en 1959 llamado El valor de la ciencia, en inglés, The Value of Science. Y las organizaciones más importantes de ciencia del mundo se congregaron para generar un artículo, un documento sobre el valor de la ciencia hace 2 años. Entonces, la ciencia pudo resolver en menos de 2 años una pandemia, resolver o atenuar o mitigar, que en vez de costar las vidas que costó, podía haber costado por lo menos 10 veces más o 20 veces más. Se logró en un tiempo récord lograr estrategias de mitigación como nunca antes se había logrado en la historia de la humanidad. Los científicos de los distintos países, en mayor o menor grado,
pudieron articular con el sistema sanitario, el sistema político y la sociedad. Uruguay fue uno de esos casos, que fue muy bien visto a nivel mundial. Aprendimos también que estamos en un mundo que ha perdido biodiversidad, que ha perdido nichos ecológicos, que es un mundo con gran capacidad de transmisión de enfermedades infecciosas y que esto, más la resistencia a los antibióticos, la resistencia microbiana, serán dos enormes problemas, son y serán dos enormes problemas sanitarios para los próximos años. Hace unos 30 o 40 años se pensaban que las enfermedades infecciosas se iban a resolver con los antibióticos y los antivirales, la medicina lo va a resolver y nos vamos a tener que preocupar únicamente de las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad de Alzheimer, la osteoporosis. Hoy hay un resurgimiento de las enfermedades infecciosas, de la zoonosis, hay un resurgimiento de la tuberculosis por resistencia y hay una dificultad en la generación de nuevos antibióticos. Entonces, las enfermedades infecciosas aparecieron con toda fuerza en la pandemia, van a mantenerse como un problema para los próximos 20, 30, 40 años, lo cual también implica un desarrollo de investigación enorme para tratar de ver cómo superar los cambios genéticos que los virus y las bacterias tienen para contrarrestar las herramientas terapéuticas que nosotros les ofrecemos. Y también nos ha enseñado la pandemia que es bueno ventilar los ambientes. Se puso mucho énfasis en el lavado de las manos con gel, alcohol en gel y las superficies. Eso está muy bien. Pero mucho menos énfasis se puso en mejorar la ventilación de los espacios. Algo que se sabía de la época de la tuberculosis, sí, claro, y las gripes, como que desaprendimos. Cerramos los lugares, pusimos aires acondicionados cuyos filtros poca gente limpia y empezamos a tener problemas. Entonces, creo que eso es una de las enseñanzas que nos deja. De todos modos, nosotros los humanos tendemos a tener memoria corta con las cosas que no nos gustan y bueno, uno va viendo que lentamente ese aprendizaje de lo sanitario se va perdiendo, aunque algunas enseñanzas quedaron. Creo que finalmente lo más relevante para el Uruguay fue el reconocimiento de la utilidad de la ciencia en una situación concreta. Y el partido continúa. Y desde nuestro rol y responsabilidad social tenemos que seguir hablando de estos temas, tenemos que seguir formando a la gente joven en estos temas, tenemos que poder ser interlocutores globales. También la ciencia de un país sirve para eso. Porque cuando acá el Institut Pasteur con la Facultad de Ciencias desarrollan los primeros test locales de PCR, no lo hacen porque fueron a un árbol en la esquina y sacaron algo. Es porque hay colegas nuestros que creen en nosotros y que mandaron una cantidad de reactivos de distintos países que nos permitieron empezar a diseñar los ensayos para hacer los PCR. Entonces, las redes internacionales es fundamental tenerlas, pero para eso los terceros países deben entender que acá hay una comunidad científica sólida que trabaja bien y un país que considera que la ciencia tiene un lugar. Y hay buenas noticias en el sentido de lo que la opinión pública piensa de la ciencia. Hay una encuesta muy reciente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que muestra que hay una amplia mayoría de la población que piensa que el trabajo que hacemos tiene valor. Ahora, en el final, Rafael, muchos pensamos que después de esa respuesta de la comunidad científica en la pandemia, quizás podrían llegar a ser tenidos en cuenta de otra manera en el futuro, incluso con más asignación de recursos. ¿Pensaste lo mismo también o no? Sí, pensamos lo mismo. Yo creo que Uruguay se perdió. Por un lado, ganamos en visibilidad. El sistema científico tuvo una oportunidad única a través de la acción de gobierno que generó ese comité asesor, pero una vez más quedamos a mitad de camino porque luego se perdió la oportunidad histórica de poner a la ciencia en otro escalón. Esto nos ha pasado también antes, no es algo nuevo para los científicos. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y hablando con todos, porque lo nuestro tiene que ver con una forma de encarar los fenómenos relacionados a la realidad. Y tenemos un método de trabajo y tenemos que honrar ese método. Y ese método no pasa por el tamiz de la política partidaria, pasa por otro lado. Y ese es el ethos que nosotros también tenemos que transmitirles a las generaciones jóvenes. El otro día decía,
así como la pelota no se mancha, la ciencia no se mancha. Y por eso nosotros tenemos que ser siempre lo más objetivos que podamos. De esa forma ganamos credibilidad con la población. Rafael, ha sido un gran gusto tenerte por acá en Lado B. Gracias por esta charla. Muchas gracias por darnos este espacio y muy buenas noches y feliz fin de año. Gracias, hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.